No olviden darle like, comentar y suscribirse para estar al tanto de nuevos videos. Nos vemos, adiós. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué es lo que quieres conmigo? Te lo ruego, no me atormentes. ¿Cuál es tu nombre? Legión. Señor, por favor, no nos mandes al abismo. Déjanos entrar en el hato de los cerdos. ¡Alto! ¡Regresen! ¡Vuelvan! ¡Aléjate de aquí! ¡Tú, hechicero! ¡Déjanos en paz! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Te seguiré a donde quiera que vayas. Déjame ir contigo. Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios hizo por ti. Ángel estaba despierto a las 2 de la mañana. Otra vez. En sus ojos se notaba que no había dormido bien durante las últimas semanas. Rafael al inicio pensaba que era por el estrés que su hermano sentía en el trabajo, sin embargo, cuando se enteró que Ángel seguía teniendo pesadillas. Esto sumado a los incidentes con Herobrine y con la cinta de Sid, hizo que Ángel empezara a derrumbarse emocionalmente. Sus lágrimas hicieron una mancha en su almohada. Su sangre manchó sus escleróticas. Y el estrés y falta de sueño alborotaron su cabello y desde hace días que ya estaban pensando en esto. E investigando en internet y pensando en lo que veía en sus pesadillas. Sumado a sus visiones. Y analizando cómo éstas funcionaban, o parecían funcionar. Todo esto para deducir de qué se trata el asunto. Una de las hipótesis de Rafael es que esto se trata de clarividencia. Es un poder o habilidad que le permite a su portador ver individuos o hechos que se encuentran en otro lugar en el espacio y barra o el tiempo sin ayuda de medios técnicos. Así, un clarividente es capaz de ver imágenes de fenómenos que sucedieron en el pasado o en el futuro en cualquier lugar. Y lo que él no sabía, es que Kaela también se encontraba investigando el asunto.
y ella llegó a la misma conclusión. Sin embargo, Rafael sabía que ella se metería en problemas con sus padres si la veían con ellos. Por eso cuando ellos dos empezaron a rastrear el lugar que aparecía en las visiones de Ángel, no le avisaron a su amiga. Ángel últimamente estaba teniendo pesadillas con una mujer rubia y blanca, de cuernos y ojos rojos. Y sonrisa de dientes picudos. Como un demonio. Y sus visiones empezaron a manifestarse cada vez que tocaba ciertas monedas que una anciana rara le dio en la panadería para pagar. Y que su jefe le dio como parte de su paga. Lo que ellos no sabían era que esa mujer que aparecía en las pesadillas de Ángel, ya estaba en la ciudad. Se veía como cualquier chica blanca y rubia. Tal vez era una turista de Estados Unidos. Eso era lo que pensaba la gente de la pequeña ciudad de Loma al ver a esa chica caminar por la ciudad. Asumían por sus rasgos, que ella era una turista extranjera que vino a ver las maravillas de la Sierra de Veracruz. Y no solo parecía ser extranjera. También parecía ser rica. Pues no venía sola. Tenía a dos fortachones como sus guardaespaldas. Mismos que parecían pasear consigo a dos cabras que aparentemente eran mascotas. Su risa. Su forma elegante pero enérgica de hablar. Su acento americano. Solo ayudó a que creyeran su farsa. Nadie sabía la verdadera naturaleza de aquella fémina. La cual, luego de instalarse en un hotel cercano, se dirigió a la central de autobuses. Y luego de llegar a una comunidad un tanto rural e indígena de la Sierra de Loma, a no más de 8 kilómetros de la ciudad, e impresionar a todos con su presencia, se dirigió al hospital del poblado. Nadie se imaginaba que alguien así fuera a visitar a alguien de esa comunidad y ella, solo se limitó a decirle a los doctores que venía a ver a una entre comillas amiga. Luego, Alitzel Teperi recibió su visita. Y cuando la vio, sus rasgos angelicales fueron arruinados por una expresión de enojo digna de un ser infernal. No grites. Si gritas, te mueres. Te he estado observando. Tú hiciste un trato conmigo para hacer un hechizo de dimensión de bolsillo. Tú eres Alitzel Tepet, ¿no? Escúchame, pequeña perra. Tu príncipe azul es un vidente. Y la única razón por la que acepté el trato es porque tengo grandes planes para este pueblo. Y no quiero ningún angelito en medio. Esas entidades son las únicas que me pueden hacer algo. Necesito información y me la vas a dar. Alitzel no se tomó bien esto, y procedió a contarle una leyenda del pueblo. La leyenda cuenta que en el año 1810, la gente de este pueblo era acechada por unas criaturas. Criaturas que solo llamaban demonios. Ya que desconocían su verdadero origen y naturaleza. Y solo tenían una sola línea de defensa contra ellos. Una Virgen María que estaba en una iglesia. Iglesia que en aquel entonces era el lugar de los cristianos y católicos del pueblo. Rezar, estar al lado de esa Virgen, y bendecir agua con esa estatua y luego lanzarla a las criaturas para quemarlas. Esa era la principal arma de los aldeanos contra esas cosas. Y un día, durante un eclipse de luna roja, una multitud se unió para enfrentarse a los demonios y expulsarlos. Murieron 616 de esas criaturas y fueron sepultadas en nombre del Mesías en una fosa común. Y en el año 1822, renombraron con el nombre Loma al pueblo. Alitzel le contó una última cosa. Quería relatar cómo consiguió el libro, pero se fue por las ramas y contó cómo se enamoró de Ángel. Ángel Daniel Cruz. Ese nombre suena tan cautivador, y tengo la sospecha de que fue su mamá la que se lo puso. Su padre no parece el tipo de hombre que se preocuparía por esa clase de cosas, porque las considera pequeñeces sin importancia. Su cabello, su hermoso cabello. Conozco a todos los chicos de la escuela y del pueblo, y ninguno tiene ese rubio, sedoso, lacio, semiesponjoso, luminoso y perfecto cabello. Nadie, excepto él. Su piel blanca, como algodón liso. Es como un paraíso de sensibilidad. Lo he visto nadando durante el verano,
Era un día caluroso y Ángel estaba cansado de trabajar todo el día y estaba solo. Solo quería un poco de relajación y diversión. Y ya se había chocado de los videojuegos. Y cuando se quitó casi toda la ropa, a excepción de la ropa interior, lo pude ver. Y fue allí donde agradecí estar oculta entre los arbustos y no haberle hablado. De otro modo, no podría haber visto eso. Vi su atlético, bello, hermoso, masculino, jugoso y apetitoso cuerpo. Traté de fotografiarlo, pero la cámara de mi celular no le hacía justicia. Ángel me había gustado desde la secundaria, desde la primera vez que lo vi. De todos los hombres, de la escuela, de mi comunidad, de toda la ciudad. Él era y sigue siendo el más hermoso sin duda. Y no solo es hermoso, es un hombre ejemplar. Trabaja, es amable, es tierno, es calmado, es inteligente, es aplicado en la escuela, respeta a las mujeres y defiende a la gente que ama. No hay nadie como él, y no, él nunca me hizo caso. Por eso, solo lo observaba a lo lejos, desde el otro lado del pasillo, al otro lado de la calle, desde la oscuridad, la magia negra. Esas artes oscuras, por alguna razón, están muy presentes en la cultura, y en un lugar como en el que vivo, todavía hay gente que cree en las brujas, y con la historia de trasfondo de este lugar, era lógico que, desde chiquita, escuchara historias de brujas, y un tropo de esas historias logró llamar mi atención: los amarres, hechizos de amor y obsesión, y eso me motivó a seguir aprendiendo magia. Busqué en la biblioteca algún libro de hechicería, y noté que en cierta parte de la parte de atrás del viejo edificio había un montículo de tierra en el pequeño entre la pared y el bosque, y gracias a que mi abuelo era agricultor, supe ver que eso no era normal, y que había así hecho a propósito. Utilicé un viejo trasplantador de jardinería para cavar, y encontré un libro dentro de un cofre que estaba enterrado ahí, y buscando en internet, descubrí que era un libro de hechicería, con magia de todo tipo, pero rápidamente me di cuenta que tenía que tener cuidado. Los hechizos no siempre hacen lo que tú esperas si no los has practicado. Aprendí eso a la mala. Incendié el bosque cercano, sin querer al intentar simplemente cortar malas hierbas. Ese fue un día horrible, pero fue el comienzo de mi camino. Y cuando me enteré que Kaela, la exnovia de Demian, no solo se había vuelto cantante, guitarrista y sexy, supe que la debía eliminar. Ella no iba a quitarme a mi angelito, y por eso, luego de perfeccionar mi magia, después de años de práctica, decidí usarla, primero para espiarla. Así me enteré de su gusto por el videojuego Minecraft, y se me ocurrió una idea. Usé mi magia para enterrarla en un servidor hecho por el hermano de Ángel, y luego me haría pasar por una leyenda tonta que los jugadores de ese juego crearon. De esa manera, podría matar a esa asquerosa, y nadie le creería a Rafael. Es más, si hablaba, todos creerían que él había matado. Es perfecto, pensé. Sin embargo, todo me salió mal. Cientos de jugadores entraron, y todos, menos Kaela, Rafael y Ángel, murieron, y yo casi muero también. Ángel, mi hombre, mi amor, la razón por la que hice esto. Me enteró una espada. Me atravesó,
Y justamente ese mismo día más temprano, Angel y yo habíamos quedado como equipo en una tarea de la escuela, y parecía que finalmente teníamos algo. Al tocar mi libro, tuvo una especie de visión, y cuando me internaron, él se enteró de mi altar de brujería, y en ese momento supe que yo arruiné todo. No sé qué pasará mañana, ni sé qué pasará con mi angelito. La gente de la ciudad sabía sobre la leyenda sobre la iglesia de la Santa Virgen María. Una iglesia que tenía una estatua de la Virgen. Estatua que cuenta la leyenda, que intentaron moverla a la iglesia del pueblo. Sin embargo, cuando la intentaron cargar, esta se hacía cada vez más pesada. Hasta que fue imposible levantarla. Y cuando la regresaron a la iglesia, se fue haciendo gradualmente más ligera. Y luego de varios intentos fallidos de llevarla, decidieron dejarla ahí. Y esto hizo que los pobladores intuyeron que la Virgen quería quedarse aquí. Sin embargo, las personas dejaron de asistir a esta iglesia porque varios de ellos tenían encuentros con demonios. Personas poseídas por demonios que salían del bosque. Y Rafael no podía parar de pensar en eso cuando escuchaba los sonidos del bosque. Ramas rompiéndose. Murmullos y silbidos del viento. Animales corriendo por todos lados. El eco de los sonidos de la ciudad. Y la oscuridad del bosque. Estaba jugando con la imaginación de Rafael. Pero no con la de Ángel. Ángel solo pensaba en la iglesia. Y eso fue lo que los guió a su destino. Al llegar a la iglesia, una ventana estaba tan vieja y desgastada, que al tocarla, se cayó. Y se hizo añicos. Y aunque no sabían qué debían buscar exactamente, entraron. La iglesia estaba oscura y andrajosa, como era de esperarse. Sin embargo, esto no parecía detener a Ángel, el cual parecía moverse como si ya conociera el lugar. Y se precipitó hacia el lugar donde estaba la Virgen. Y esta parecía estar llorando sangre. Dicho líquido carmesí caían a gotas desde la estatua al piso, goteando. Ángel se acercó a la estatua. Observó la inquietante escena. Volteó a ver a su hermano. Y lentamente acercó una de sus manos a la corriente de sangre que se desplazaba por los ojos de la Virgen. Y al poner dos de sus dedos en la mejilla de la estatua. Y al hacerlo, tuvo una visión. Jesús fue arrestado y sometido a juicio por las autoridades judías. El Sanedrín, acusado de blasfemia, y luego por las autoridades romanas, concretamente Poncio Pilato, quien finalmente lo sentenció a muerte, por crucifixión bajo el cargo de proclamarse rey de los judíos, lo cual se consideraba traición contra el César. Antes de la crucifixión, Jesús fue azotado brutalmente por soldados romanos con un látigo, flagrum, que tenía tiras de cuero incrustadas con objetos afilados, diseñados para rasgar la piel y la carne. Esto le causó heridas profundas, una pérdida significativa de sangre y shock. Los soldados se burlaron de él, le pusieron una capa púrpura y le clavaron una corona de espinas en la cabeza, y le golpearon. Jesús fue obligado a cargar el travesaño horizontal de la cruz a cuestas por las calles de Jerusalén hasta el lugar de la ejecución, llamado Gólgota o Calvario, que estaba fuera de las murallas de la ciudad. Debido a su estado de agotamiento y las heridas, en un momento dado, los soldados obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a ayudarlo a cargar la cruz. En el Gólgota, Jesús fue despojado de sus vestiduras y clavado atado a la cruz. Los clavos le atravesaron las manos, muñecas y los pies. Fue crucificado entre dos ladrones. Sobre su cabeza se colocó un cartel, conocido como el título, con la inscripción Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos.
Murió relativamente rápido en comparación con otras víctimas de crucifixión. Para asegurarse de su muerte, los soldados romanos, siguiendo la costumbre judía de no dejar cuerpos expuestos durante el Sabbat, rompieron las piernas de los otros dos crucificados, pero a Jesús, al ver que ya estaba muerto, no le rompieron las piernas en su lugar, un soldado le traspasó el costado con una lanza. Jesucristo, luego de morir en la cruz, fue atravesado por un soldado romano llamado Longinos, y su sangre cubrió a este soldado, a su lanza, a San Juan, a la Virgen María, a María Magdalena, y las gotas sobrantes del chorro volaron por el aire, y todos los que fueron tocados por esta, adquirieron la capacidad de ver más allá del velo. Así fue como la clarividencia nació, y Longinos, Caifás, San Juan, y el cuarto rey mago, pidieron juntos, usando la lanza, ahora bendecida por la sangre del Mesías, que todos los descendientes de la gente que presenció la crucifixión, tuvieran la capacidad de heredar el don de ver más allá del velo, y aquellos que fueran elegidos por los ángeles Uriel, Amenadiel, Miguel y Azrael, serían los elegidos para ser los videntes, personas con la habilidad de ver, sentir y escuchar, aquello más allá de lo terrenal. Ángel miró a Rafael. El horror se veía en su expresión. Al salir, Ángel comenzó a temblar. Y viendo que la noche comenzaba a caer, decidieron apresurarse a regresar. En el camino, Ángel le platicó lo que vio a Rafael. Mientras se adentraban en el bosque, escuchaban los mismos sonidos inquietantes, pero ahora de un momento a otro. Se detuvieron. Y el bosque quedó en silencio total. Y antes de que pudieran tratar de adivinar qué pasaba, vieron una mujer anciana de piel verdosa, vestida con una túnica negra sucia y un sombrero picudo negro, con ojos negros sin pupilas, gritando en el bosque cerca de ellos. Legión, ve y reclama lo que deseas. Exclamó. Y los hermanos miraron con horror. Como de su boca salía algo que parecía humo negro. Y en lugar de disiparse, se convirtió en unas entidades voladoras de ojos rojos y cuerpo esquelético negro, con cuernos que colaban por el cielo de la noche. Eran fantasmas, o más bien, demonios, volando por las copas de los árboles. Y cuando la boca de la anciana se quedó sin más demonios para soltar, se cerró. Y rápidamente volteó a ver a los hermanos. Los hermanos gritaron y salieron corriendo por el bosque. Ya ni siquiera podían apuntar bien la linterna. Corrían por los árboles. Ya no les importaba ser silenciosos. Grababan. Daban saltos cada vez que encontraban una subida o bajada de rocas y barro. Más de una vez resbalaron y cayeron al piso. Sin embargo, se dieron cuenta que para salir rápido del bosque, debían saltar desde un cerro al techo de una casa y de ahí a la calle. Sin embargo, el cerro era demasiado alto. Medía más de 15 metros de alto y para ser un cerro, estaba muy empinado. Sin embargo, Rafael se había vuelto más valiente con las alturas luego del incidente con el Obrine. Y no dudó en decirle a su hermano su idea para escapar. Oye, ¿recuerdas, Fonite? Esa vez, en Pisos Picados, cuando intentamos caer en un lugar bueno, pero otro ya había planeado aterrizar ahí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Maniobras evasivas, saltos con desvío lateral, voltereta terrestre y caída amortiguada. ¡Acción! ¡Auch! ¿Qué? Rafael. Rafael intentó bajar dando pequeños saltos en zigzag para luego hacer una voltereta en el suelo para aterrizar de manera controlada en el techo de una casa cercana al cerro, para luego colgarse del borde y caer dócilmente en el suelo de pie. Y como era lógico, lo único que consiguió fue rodarse por el cerro y estrellarse contra el concreto del techo de la casa. Y al intentar levantarse, no se dio cuenta que estaba demasiado cerca del borde y cayó por un piso de alto hacia la calle. Estrelló sus costillas contra la fría banqueta. Y a su hermano no le fue mejor. Luego de verlo rodarse, se deslizó por la hierba, como si fuera un tobogán. Y al llegar al techo de esa casa,
Se dio un golpe en los genitales con unas varillas de metal que sobresalían del concreto. Y luego de soltar un grito de agonía, se quedó paralizado en posición fetal. Y luego, un perro que estaba en esa azotea lo mordió. Y lo obligó a rodar por lo que quedaba del cerro. Hasta la calle. Luego de semejante paliza, necesitaban alejarse de esa casa antes de que el dueño los cuestionara. Pero ya no estaban en sus 5 sentidos. Por eso, mientras se encontraban caminando por una calle y estaban semi perdidos en un barrio que no conocían, se dirigieron inconscientemente a un lugar que sí conocían. El barrio de Kaela. Sin embargo, al notar que estaban ahí decidieron mejor irse. Sin embargo, Kaela se los encontró de sorpresa. ¿Ángel? ¿Rafael? ¿Qué hacen? ¿Por qué parece que se rodaron por el cerro? Porque eso fue lo que pasó. ¿Qué? Ángel les dijo que se alejarán de ahí para poder hablar. Se fueron a una tiendita que estaba cerca y comenzaron a hablar. Ángel le comentó sobre las visiones y pesadillas, sobre la Virgen de la iglesia y sobre la bruja del cerro. Kaela estaba confundida. Y de no ser por el incidente de la cinta de Sid, ella creería que todo eso era mentira. Pero luego de su encuentro con lo sobrenatural, consiguió creer cada palabra. Luego de comer algunos panecillos y refrescos de la tienda, Kaela les informó que su madre la obligó a buscar empleo en algún negocio local. Y encontró a su tío, que había abierto un taller mecánico cerca de ahí. Los hermanos solo pudieron lamentar eso. Y luego de acordar verse luego de clases el día siguiente, se despidieron y se fueron. Ángel sabía que su padre le daría un buen regaño y tal vez un par de golpes por no ir a la panadería. Pero no se esperaba lo que lo esperaba en su casa. Al llegar, vio algo en el techo de su casa. Parecía una figura humana, pero muy delgada, esquelética, con 2 cuernos en su calva cabeza. Esta figura inquietante estaba inmóvil en el techo de su casa. Y cuando los dos estuvieron lo suficientemente cerca, reconocieron a la entidad como uno de los demonios que la bruja sacó de adentro suyo. Y antes de que pudieran siquiera asustarse, esa criatura se metió a su casa. Aparentemente se convirtió en humo negro y atravesó el techo, ingresando en la vivienda. Pasaron varios minutos en silencio de tensión. Los hermanos se miraron, sin saber qué hacer. Ellos se quedaron escondidos en un arbusto cercano. Y luego de un rato, su padre salió de la casa. Pero algo andaba mal con él. Hacía sonidos parecidos a gruñidos, jadeos rasposos. Y se movía erráticamente. Al inicio creyeron que estaba ebrio. Sin embargo, cuando lo vieron correr hacia la calle, caminando en 4 patas y rugir, como un animal, y el sonido que soltó era infernal, como si de un demonio se tratara. Y sus ojos eran como 2 perlas negras. Los hermanos observaron desde los arbustos a esa bestia. La vieron desaparecer en la lejanía. Al entrar a su casa, supusieron lo que pasó. Encendieron la televisión. Y las noticias locales no paraban de hablar de personas salvajes que atacaban salvajemente a otras. Kaela los ayudaba buscando en internet un símbolo que se le cayó a Alitzel en el episodio 1. Al día siguiente se encontraron con Kaela en la escuela. Ella les comentó algo. Luego de separarse el día anterior, recordó que Alitzel, la niña con la que Ángel había hablado hace algunas semanas, y que aparentemente resultó ser Herobrine, tenía un libro raro que no era de la escuela. Y al investigar en su pupitre, encontraron un garabato hecho en él. Esta era una palabra extraña que no supieron descifrar. Y estaba junto a un símbolo. Al copiar ese símbolo y palabra, e investigar en internet su significado, el símbolo parecía ser un pentagrama blanco con una planta llamada la salvia adentro y el ojo de la providencia arriba. Los 3 símbolos tenían significado diferentes, pero estaban relacionados con la magia blanca, lo contrario a la magia negra. Y buscando en el historial de la computadora del colegio que estaban usando, descubrieron que Alitzel usó esta misma red escolar para buscar información. Información de antihechizos en concreto. Y ese símbolo se usa para eso. Por eso, justo después de salir de clases, aún con las mochilas de la escuela, fueron al bosque. Y en el camino a la iglesia, encontraron algo.
Un pedazo de tela. Empalado en un árbol. Al verlo supieron de qué se trataba. Al tocarlo, Ángel tuvo otra visión. Supo en dónde la bruja se escondía. Una vieja choza en un pantano cercano. Y cerca de ahí, era un lugar donde ella guardaba algunas cosas extra para sus hechizos y pociones. Y ahí, al tocar esos objetos, Ángel tuvo una visión del antihechizo. Con toda esta información, regresaron a la iglesia y nuevamente, usando las visiones de Ángel, encontraron un libro de hechizos y unas dagas de plata. Eran 7. Estaban escondidas dentro de una pared. En un hueco de la pared detrás de una pared de concreto. Ellos tuvieron que romper la pared para encontrar el cofre. Y este cofre ya estaba tan viejo que bastó con tirarlo al piso para romperlo y sacar de ahí el libro y las dagas. Ambas cosas estaban envueltas en vendas con olor a alcohol y amarillas a más no poder. El libro estaba escrito en varios idiomas. En arameo antiguo, en latín, en hebreo, en griego y en romano. Pero al tocar las páginas y concentrarse, Ángel tuvo visiones que le dijeron para qué eran los hechizos. Y cómo decirlos y realizarlos. Una vez hecho esto, empezaron a rastrear a la bruja. Pero eso no fue nada difícil. Ella ya iba para allá. Y detrás de ella venían todas las personas poseídas. Como si de zombies se tratara. Y uno por uno ella marcó a los más de 600 poseídos. Esto le tomó toda la tarde. Y cuando la noche caía su plan ya estaba casi listo. Estaba preparando un altar en el bosque para llevar a cabo su sacrificio. Había hecho una ceremonia al lado de una fogata gigante con todas las personas alrededor. Pero faltaba algo. Solo había 615 poseídos. Necesitaba uno más para completar el ritual. O no funcionará. Los hermanos y Kaela sabían quién faltaba. Así que había llegado la hora de actuar. Con las dagas bañadas en la sangre que salía de la estatua de la Virgen, pronunciaron un hechizo para sacar demonios hacia varias personas poseídas, apuntándolos con las dagas como si fueran varitas mágicas. Y enseguida esas personas empezaron a retorcerse de dolor y dejando escapar un infernal grito colectivo. De sus bocas salieron los demonios. Y estos enseguida volaron hacia los 3 para atacarlos. Ellos cortaban con las dagas a cada fantasma que se les acercaba. Y por suerte, eso era suficiente para matarlos. Y así, poco a poco, iban acabando con la legión de demonios. ¿Cómo se atreven? Voy a matarlos, mocosos inmundos. La bruja comenzó a atacarlos con bolas de fuego verde. Ellos corrían por todos lados para evitar los brutales ataques. Sin embargo, no tomó mucho para que el bosque empezara a arder. Y uno de los árboles cayó sobre la bruja. Esta soltó un grito infernal. Y ahora, había fuego por todos lados. Y el humo empezaba a hacer difícil respirar. Ángel comenzó a asfixiarse. No paraba de toser y comenzaba a ver borroso. Y sin previo aviso, Ángel quedó inconsciente en el piso. Y lo único que sus demás sentidos además de la vista captaban, era el infierno que lo rodeaba. El fuego, los gritos, y el calor insoportable. Y la oscuridad misma. Ángel, 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 no, no, Ángel, quédate conmigo, quédate conmigo. Por favor, te lo ruego. No me dejes. Eres todo lo que tengo, Ángel. Ángel volvió a escuchar esa voz que lo había estado acosando durante todo el verano. Sin perder el tiempo abrió los ojos de golpe y mirando el techo de su cuarto comenzó a soltar lágrimas silenciosas. Su mente pasó en fantasías oscuras y fatalistas. Todo lo de antes fue solo un sueño. O tal vez sí fue real. Pero no sirvió de nada. O tal vez sí fue un sueño. Pero es una fatal predicción de su muerte. Y justo cuando su llanto silencioso dejó de ser tan silencioso, Ángel sintió la mano de Kaela tomando la suya. Y al voltear a abajo, vio a Kaela mirándolo con preocupación pura.
En su cuerpo todavía estaban las marcas de quemadura en su ropa. Solo su cara estaba limpia. El resto de su cuerpo se sentía sudoroso. Y sus lentes todavía tenían esa cinta que le puso para volver a unirlos. Kayla todavía tenía esa curita en la nariz. Y ninguno de los dos llevaba sus prendas habituales. Tenían puesto las chamarras y pantalones que usaron en el bosque. Todo fue real. Las lágrimas no paraban de salir de los ojos de Ángel. Kayla notó eso. Y se acercó aún más a él. Estaban cara a cara. Kayla vio su boca. Recordó el beso que Ángel le dio para tranquilizarla en la colina antes de saltar durante el incidente con Minecraft. Sintió ganas de devolverle el favor. Pero algo le daba miedo. Ángel, esto. Está bien, ya estamos a salvo. La bruja se quemó viva. No te asustes. Kaela. Oh, Kaela. ¿Por qué viniste? Pudiste haber muerto. Eres joven, bella, y tienes una vida genial. ¿Quieres perder todo eso? ¿Crees que mi vida es genial? No inventes. Soy pobre. No puedo ir a la universidad, ni con pensión. Mis padres son malos conmigo y entre ellos. A mi hermano era un idiota y pervertido. Mi hermana es una perra. Y mis amigas eran lo único bueno en mi vida, hasta que... Kaela. Ángel, ¿qué tienes? Ángel abrazó a Kaela. Enterró su cara en su hombro y explotó en lágrimas. Su llanto era agudo y sollozo. Su hermano entró apresuradamente al escucharlo. Y vio el abrazo. Se sentó a su lado. Y los tres se fundieron en un abrazo grupal. A la mañana siguiente las clases habían sido suspendidas. Aparentemente un incendio forestal obligó a los bomberos a cerrar el paso en diversas secciones de la ciudad y eso evitó que varios profesores, incluyendo al director de la escuela, no pudieran asistir. En la tarde, Kael Cruz llegó a casa con su ropa destrozada y húmeda. Solo dijo que ayer se durmió frente a la televisión y despertó en el río fuera de la ciudad. Estuvo toda la noche y mañana en el hospital y recién ahora pudo venir. Sus hijos solo le dijeron que durmiera más y sin más así lo hizo. Las noticias reportaban una gran cantidad de víctimas del incendio, incluyendo a una mujer de edad avanzada que aún no han podido identificar. Además del hallazgo de una iglesia abandonada en el bosque que se creía demolida desde hace siglos. Rafael guardó el libro bajo su cama en una bolsa dentro de una caja de madera con candado. Y le sacó copias a varias páginas. Kaela se quedó con Ángel todo ese día. Y su tío, el dueño del taller mecánico, entendió la situación luego de llamarla. Supuso que el amigo de su sobrina estaba mal y le ayudó, diciéndole a su madre que estaba con él en el taller. Entre Ángel y Kaela estaba esta fuerte tensión de querer besarse. Sin embargo, este no era el momento apropiado para eso. Rafael pasó todo el día buscando sobre conjuros. Al día siguiente tocaba ir a la escuela otra vez. Parecía que finalmente las visiones se habían calmado. Pero cuando Ángel llegó a la escuela, vio a lo que parecía ser un alumno de otra clase, hablando con el director. Pero había algo raro. Su piel era casi totalmente blanca. Y en algunas partes tenía manchas negras. Casi parecía la piel de un cadáver. Sus ojos tenían una ligera tonalidad roja. Y el director al hablar con él, parecía estar en trance, hipnotizado. Y solo volteó al lado para ver a una jauría de lobos escondiéndose en los arbustos. Y dichos lobos tenían en sus hocicos mochilas. Y tiempo después de entrar a los arbustos, y de esos arbustos, salieron más estudiantes de la escuela, usando ropa arrugada. Y las mismas mochilas que esos lobos tenían. Y cuando ese estudiante pálido pasó caminando junto a ellos le gruñeron, como si fueran perros. Y él respondió con un gesto similar, sacando los dientes, enseñando unos colmillos y emitiendo un gruñido similar al de los gatos cuando se enojan. El resto de ese día transcurrió con normalidad. Hasta que llegó el momento de irse. Ángel notó a una hermosa mujer joven, rubia, de maquillaje negro y rojo, que tenía 2 cabras mascota, paseándolas por la ciudad. Ella le sonrió y le guiñó el ojo. Y tiempo después, Ángel empezó a escuchar rumores de una chica extranjera
Se había inscrito en la Universidad Pública de Loma y también trabajaba como enfermera en el hospital de la ciudad. Y no le daría importancia al asunto. De no ser porque esa chica tenía los mismos colmillos que esos extraños compañeros de su escuela.